La construcción del relato histórico de un pueblo es una tarea fundamental para la acción ideológico-política. No es de extrañar que cuando se produce un cambio de poder significativo, el bloque dominante o hegemónico que lo lidera tiende a escribir la historia y a crear su propio relato de acuerdo a sus necesidades y sus intereses. Y para el movimiento popular transformador, el rescatar y atesorar partes del pasado es también una tarea fundamental. Eso sí, siempre con apego a la verdad. Necesita hacerlo al menos por los siguientes motivos. En primer lugar, para conocer cómo se produjeron los acontecimientos en el pasado. En segundo lugar, para explicarse y tomar conciencia de las raíces del marco social, económico, cultural, político, ideológico en el que se desarrolla su acción. En tercer lugar, para tomar conciencia de sus propias capacidades y de su potencial de transformación. Igualmente, para medir con precisión y sin ingenuidad a quien se tiene enfrente, sus capacidades, motivaciones y límites. También, en tanto el plano subjetivo de las emociones es complementario para la acción política, para encontrar y establecer referentes colectivos en el pasado. Y por último, para no regalarle al poder la hegemonía en el campo de batalla del pasado. Mención aparte merece la cuestión lingüística. El castellano, el idioma propio de Castilla, es hoy la lengua de cientos de millones de personas alrededor de todo el mundo, por motivos sobradamente conocidos. Esto la hace particularmente susceptible de ser objeto de ataques y también de manipulaciones. Sin embargo, el castellano, al que algunos denominan español, he aquí uno de los principales ataques, es también la lengua de liberación en ciertos contextos. Por ejemplo, es la lengua de los países y de los pueblos que tienen que confrontar ahora mismo con la administración estadounidense de Trump. Un pueblo alienado por sus complejos, incapaz de recuperar o de identificarse con sus aportaciones más positivas a la historia, es también un pueblo que tiene grandes problemas para la acción política. En Castilla se sufre mucho de una baja autoestima, incluso podríamos hablar de autoodio, que está muy extendido entre los sectores que se consideran a sí mismos progresistas. Y esto tiene mucho que ver con la asunción por parte de estos sectores de los propios clichés que el poder hegemónico ha construido sobre nuestro pueblo y también que el españolismo progre ha contribuido a reforzar. Aunque muchos de los hechos y procesos históricos de Castilla se contextualicen de forma falseada, desde el movimiento popular tenemos la necesidad y la obligación de presentar estos y de resituarlos en su justo ámbito. Podría decirse coloquialmente que la historia de Castilla, como la de cualquier otro pueblo, tiene sus claroscuros, aspectos, tendencias, movimientos y personajes que sumaron en el cómputo del progreso para la humanidad y otros que lo hicieron en el de la regresión. Pensar que unos pueblos están genéticamente más dotados que otros para protagonizar gestas es puro esencialismo, y considerar al propio pueblo como naturalmente destinado para ellas nada más que chauvinismo, cuando no, protofascismo. Las condiciones que disponen a determinadas fracciones sociales de un pueblo para la organización y la lucha progresista se forjan en lo fundamental por la acción humana. La épica es algo muy importante con lo que alimentar los proyectos revolucionarios. El movimiento popular castellano no necesita recurrir a inventarse una épica, ni siquiera necesita recurrir a condimentar los hechos para ponerlos a su favor. Le basta para reactivar su conciencia con deshacer todas las maniobras con las que el españolismo, en colaboración con otros agentes, aunque parezca mentira, han tratado nuestro pasado. La Revolución Comunera fue la primera oposición política, económica, social y militar contra el primer proyecto imperialista del capitalismo en su fase mercantil. Mientras las tropas imperiales estaban conquistando Mesoamérica y alcanzaban Filipinas en la primera vuelta al mundo, el movimiento popular castellano y su ejército comunero estaban luchando en Castilla contra ese imperio que intentaba apoderarse, y finalmente así lo haría, de amplios territorios en América y Asia. La colonización interior de Castilla por el Imperio de los Habsburgo y la colonización de los territorios de ultramar fueron procesos simultáneos y complementarios para el poder. Para nosotros y nosotras, y para una parte significativa del pueblo castellano, la referencia comunera es fundamental y una parte muy importante de nuestra identidad política. Pero hay muchos otros episodios históricos de un gran interés y que han sido poco utilizados en la narrativa política popular.
En las próximas semanas vamos a ir recuperando algunos de estos episodios.